¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo un elegido divino puede convertirse en un tirano? ¿Cómo es posible que alguien predestinado para el bien acabe liderando con maldad? ¿Es posible que Dios haya cometido errores en sus decisiones divinas? Intenta imaginar una situación donde la influencia del poder distorsiona tan intensamente que hasta los seleccionados por la divinidad desvían su trayectoria. En este estudio abordaremos las vidas impactantes de los 4 monarcas más depravados y corruptos que dominaron sobre Israel y Judá. Estos monarcas no solo ignoraron los mandatos celestiales, sino que precipitaron a sus reinos hacia la destrucción. Antes de adentrarnos en las historias sombrías de estos 4 monarcas, resulta primordial comprender el marco en el que ejercieron su autoridad. Existe un elemento común que precipitó a todos ellos hacia el mismo destino desastroso, que revelaremos en los minutos sucesivos. Originalmente unido bajo los mandatos de David y Salomón, el reino de Israel emergió como una entidad poderosa y floreciente. La divinidad había pactado con su gente, asegurando bendiciones y protección a cambio de lealtad y cumplimiento. Los monarcas fueron consagrados no solo como figuras políticas, sino como emisarios celestiales en la tierra, encargados de la misión sagrada de dirigir a la nación por los senderos del Altísimo, asegurando la equidad y custodiando la integridad del culto a Yahvé. En el texto sagrado del Deuteronomio, específicamente en el capítulo 17, versículos del 18 al 20, se delinean las expectativas divinas para los regentes de Israel. Al asumir el trono, el monarca deberá redactar personalmente una transcripción de estos estatutos bajo la vigilancia de los sacerdotes levitas. Deberá conservarla consigo y consultarla diariamente durante su vida, con el fin de cultivar el temor hacia su divinidad, adherirse meticulosamente a todas las instrucciones y normativas de estos escritos, evitando considerarse superior a sus compatriotas o desviar su conducta de la senda dictada. Este fragmento subraya la relevancia de la modestia, el estudio incesante de los preceptos divinos y la adhesión a sus edictos como pilares fundamentales para un liderazgo fructífero y perdurable. Sin embargo, el poder tiende a corromper incluso a los más virtuosos. Jeroboam I, el primero en nuestra lista, es reconocido por fragmentar el reino y sumir a Israel en el pecado. Su trayectoria ilustra las repercusiones de una ambición desbordante y la distorsión de lo sagrado. Inició su carrera como un servidor eficaz bajo el rey Salomón. En el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 28, se menciona: Jeroboam, un hombre capaz, llamó la atención de Salomón, quien lo ascendió a supervisar a los obreros de la tribu de José. Pero antes de seguir adelante, comparte este video impactante con alguien cercano a ti, ya sea a través de WhatsApp o Facebook. Como creyentes, nuestra misión es llevar las enseñanzas de nuestro Señor a tantas personas como podamos. Y si estás buscando el camino de Dios y disfrutas de contenidos como este, comenta abajo: "Yo te amo, Jesús". De esa manera sabré si realmente deseas más estudios como este. Jeroboam no estaba satisfecho con su cargo y empezó a buscar formas de aumentar su influencia, lo cual lo impulsó a rebelarse contra la dinastía de David y fundar un reino independiente en el norte. Este acto de rebeldía no solo dividió al país, sino que también introdujo costumbres de idolatría que distanciaron al pueblo de la adoración verdadera a Yahvé. No solo Jeroboam, sino también otros monarcas sucumbieron a las seducciones del poder y la corrupción. Sus historias nos enseñan cómo alejarse de los principios sagrados, y la ambición de poder personal puede degradar a una nación tanto espiritual como moralmente. Estas narraciones nos advierten sobre los riesgos de la desobediencia y el orgullo, recordándonos la necesidad de adherirnos a los valores y enseñanzas
que promueven el bien. Dios había pactado con su gente, ofreciéndoles bendiciones y protección a cambio de su fidelidad y obediencia. Los reyes no solo eran gobernantes políticos, sino también representantes divinos en la tierra, encargados de dirigir al pueblo por las sendas del Señor, velar por la justicia y mantener la integridad en la práctica de adoración a Yahvé. En el Deuteronomio, capítulo 17, versículos del 18 al 20, se detallan las expectativas hacia los monarcas de Israel. Al ocupar su trono, el rey deberá redactar personalmente una copia de estas leyes en un pergamino supervisado por los sacerdotes levitas. Deberá guardarla y leerla todos los días de su vida, para cultivar el respeto hacia el Señor, su Dios, cumplir meticulosamente con todas las instrucciones y normativas de estos escritos y no sentirse superior a sus compatriotas ni apartarse del camino marcado. Este segmento enfatiza la importancia de la humildad, el estudio continuo de las normas divinas y el cumplimiento de sus órdenes como pilares esenciales para un liderazgo fructífero y perdurable. Sin embargo, como veremos, el poder tiende a corromper incluso a los más virtuosos. Jeroboam I encabeza nuestra lista de reyes infames, ya que fue él quien partió el reino e indujo a Israel al pecado. Su vida es un testimonio claro de lo que provoca la ambición excesiva y la manipulación de lo sagrado. Inició su trayectoria como un servidor destacado de Salomón. Se nos cuenta en 1 Reyes 11:28 que Jeroboam se distinguió por su eficiencia, lo que llevó a Salomón a asignarle la supervisión de los obreros de la tribu de José. Este hecho nos revela que Jeroboam poseía tanto las cualidades como las capacidades para liderar. No obstante, su excesiva ambición lo guió por un sendero riesgoso. El profeta Ahías predijo que Dios dividiría el reino tras la muerte de Salomón, otorgándole 10 tribus a Jeroboam. Esta profecía, documentada en 1 Reyes 11:29-39, incluía tanto una promesa como una advertencia. Se le prometió a Jeroboam que, si seguía los preceptos del Señor al igual que David, Dios consolidaría su dinastía. Sin embargo, Jeroboam optó por confiar en su propio criterio en vez de en la guía divina. Tras la muerte de Salomón y con la división del reino, Jeroboam se erigió como el primer monarca del reino del norte, Israel. Fue entonces cuando tomó decisiones que marcarían su destino como uno de los peores gobernantes en la historia bíblica. Temeroso de perder la lealtad del pueblo, que podría retornar a Jerusalén y la casa de David, Jeroboam cometió un acto impensable. Instaló 2 becerros de oro en Betel y Dan, instando al pueblo a adorar estas figuras en vez de peregrinar a Jerusalén. Este acto no solo constituyó una idolatría flagrante, sino que también fue una maniobra política para mantener su dominio y prevenir el regreso del pueblo a la adoración central en Jerusalén. Además, Jeroboam estableció sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví y promovió festividades religiosas diferentes a las mandadas por la ley de Dios, llevando a un alejamiento aún mayor de las prácticas religiosas tradicionales. Estas acciones trajeron desastrosas consecuencias para Israel, iniciando una era de monarcas en el reino del norte que seguirían desviándose de Dios y empujando al pueblo hacia la idolatría y la corrupción. La historia de Jeroboam funciona como un aviso sobre los riesgos de desobedecer y perder la fe en la orientación divina. Jeroboam, al crear un sistema religioso alternativo al culto en el Templo de Jerusalén, declaró en 1 Reyes 12:28-29, tras una deliberación, que los israelitas ya no necesitaban ascender a Jerusalén. Proclamó: «Aquí están sus dioses, oh Israel, los que los sacaron de Egipto», mientras colocaba un becerro en Betel y otro en Dan.
Este acto no solo violaba el mandamiento que prohíbe las imágenes idolátricas, sino que también negaba de manera deliberada el pacto que Dios había establecido con Israel. Jeroboam no solo revivió un pecado ancestral, sino que institucionalizó la idolatría como política de Estado. Las decisiones de Jeroboam tuvieron repercusiones duraderas que afectaron a generaciones futuras. Al establecer centros alternativos de adoración en Betel y Dan, no solo desvió al pueblo de la verdadera adoración a Dios, sino que también inició una tradición de apostasía que afectaría al reino del norte durante siglos. Las Escrituras frecuentemente aluden a los pecados subsecuentes de Israel como los pecados de Jeroboam, enfatizando el impacto perdurable de sus acciones. En 1 Reyes 14:16, el profeta Ahías anuncia: «Y Dios entregará a Israel debido a los pecados que Jeroboam cometió y que indujo a Israel a cometer». Esta declaración profética no solo condenaba a Jeroboam, sino que también predecía el trágico destino del reino del norte. La apostasía instaurada por Jeroboam abrió la puerta a prácticas aún más corruptas, incluyendo la adoración de Baal y otros dioses paganos. Al fallar en su deber de guiar al pueblo por los caminos de Dios, Jeroboam no solo los apartó del Señor, sino que también sentó las bases para una serie de consecuencias desastrosas que afectarían a su reino y a las generaciones futuras. El legado de Jeroboam es un recordatorio potente de cómo las decisiones de los líderes pueden tener impactos que trascienden sus propios reinados y repercuten en el futuro. El gobierno de Jeroboam no solo afectó negativamente el ámbito espiritual, sino que también provocó repercusiones políticas y sociales considerables en el reino del norte. Al alejar a los israelitas del principal centro religioso en Jerusalén, Jeroboam efectivamente cortó los vínculos culturales y espirituales que mantenían unida a las tribus. Esto intensificó la división política entre los reinos del norte y del sur y deterioró la identidad colectiva de Israel como el pueblo escogido por Dios. La instauración de un sacerdocio ajeno a la tradición levítica, que había sido establecida por divinas directrices, debilitó las bases sociales y religiosas que habían sustentado a Israel durante siglos. Según se documenta en 1 Reyes 12:31, Jeroboam estableció santuarios en las colinas y asignó a ciudadanos comunes como sacerdotes, aún sin ser levitas. Este acto no solo violó las normativas divinas respecto al sacerdocio, sino que también propició la corrupción y el abuso de poder espiritual. Al ignorar el sistema religioso establecido por Dios, Jeroboam eliminó las medidas de protección espiritual que estaban destinadas a orientar y resguardar al pueblo. La tragedia de su reinado se hace más evidente dado que ignoró varias oportunidades para rectificar sus errores y reorientarse hacia las enseñanzas divinas. Un incidente destacado relatado en Reyes 13 muestra a un hombre de Dios proveniente de Judá que profetizó contra el altar edificado por Jeroboam en Betel. Cuando Jeroboam intentó detener al profeta, su mano quedó paralizada. El altar se desmoronó y sus cenizas se dispersaron, cumpliendo la predicción del profeta. Este fenómeno debió haber sido una clara advertencia para Jeroboam del descontento divino hacia sus acciones. No obstante, a pesar de que su mano fue restaurada milagrosamente gracias a la intervención del profeta, Jeroboam no modificó su comportamiento. Según 1 Reyes 13:33-34, a pesar de este incidente, Jeroboam no rectificó su mal comportamiento, sino que continuó designando sacerdotes para los altares paganos de entre la gente ordinaria. Nombraba a cualquier persona que quisiera ser sacerdote de estos altares idólatras. Este fue el pecado que marcó a su dinastía para su eventual destrucción y borrado de la historia.
La historia de Jeroboam es un recordatorio contundente de los riesgos de manipular la religión para objetivos políticos y las terribles consecuencias de desviarse de los preceptos de Dios. El impacto de Jeroboam extendió su influencia más allá de su época, estableciendo un precedente peligroso que otros líderes del Reino del Norte emularían, fomentando una secuencia de apostasía que persistiría a través de los años. Esta herencia de idolatría y desobediencia culminó en la eventual caída del Reino del Norte y la dispersión de las 10 tribus. La huella de Jeroboam en la cultura y religión del Reino del Norte también tuvo un efecto perdurable en las relaciones entre Israel y Judá. Las políticas de Jeroboam intensificaron la rivalidad y desconfianza entre ambos reinos, contribuyendo a un ambiente de inestabilidad y conflicto que se prolongó mucho más allá de su muerte. Esta división interna debilitó a la nación, incrementando su vulnerabilidad frente a amenazas externas y culminando en su conquista y exilio. Por tanto, la narrativa de Jeroboam no solo advierte sobre los peligros de la idolatría, sino también ilustra cómo las decisiones gubernamentales pueden resonar mucho más allá del tiempo de un líder, afectando profundamente el destino de toda una comunidad. Este relato trágico resalta la necesidad de líderes que respeten a Dios y antepongan su voluntad a sus ambiciones personales. Jeroboam tuvo la oportunidad de ser un gobernante ejemplar, pero escogió ser recordado como el líder que sumió a Israel en el pecado. El próximo monarca en nuestra lista de figuras notoriamente infames es Acab, cuyo mandato es conocido por su maldad y la perniciosa influencia de su esposa, Jezabel. Acab lideró el reino del norte de Israel unos 50 años después de Jeroboam, y su reinado representa uno de los periodos más sombríos en la historia espiritual de Israel. La Biblia es explícita al describir la vileza de Acab. En 1 Reyes 16:30-31 se menciona: Acab, hijo de Omri, actuó mal ante los ojos del Señor, peor que todos sus predecesores. No solo siguió los mismos errores que Jeroboam, hijo de Nabat, sino que también se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y comenzó a adorar y venerar a Baal. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Haré con tu casa lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Baasa, hijo de Ahías, porque me has provocado a ira y has hecho pecar a Israel. El juicio pronunciado por Elías no solo se dirigía a Acab, sino también a su descendencia y a su linaje, anunciando un final trágico para su familia. Este pronóstico incluyó la eliminación de todos los varones de su casa, tanto esclavos como libres, reflejando la gravedad de los pecados cometidos bajo su reinado. La severidad del castigo prometido por Dios subraya la seriedad con la que se toma la justicia divina en respuesta a la maldad y la corrupción. Además, la historia de Acab y Jezabel también sirvió como una advertencia para los futuros reyes de Israel y Judá
sobre las consecuencias de alejarse de los caminos de Dios y de usar el poder real para fines personales y egoístas. La narrativa destaca cómo los líderes corruptos pueden influir negativamente en una nación entera, llevándola a la idolatría y al declive moral. El legado de Acab es un recordatorio contundente de que las acciones de los líderes tienen repercusiones duraderas, que pueden extenderse mucho más allá de su tiempo en el trono, afectando a generaciones futuras. Y con respecto a Jezabel, el Señor declaró: «Los perros devorarán a Jezabel junto al muro de Jezreel. Los perros comerán a los que pertenecen a Acab y que mueran en la ciudad, y las aves del cielo comerán a los que mueran en el campo». Esta profecía no solo sentenció a Acab y Jezabel a un final trágico y violento, sino que también decretó la extinción de su linaje. La severidad de esta sentencia refleja la magnitud de los pecados de Acab ante los ojos de Dios. Su apostasía, idolatría e injusticia no solo corrompieron su alma, sino que también pusieron en riesgo de ruina espiritual y moral a todo el reino. Curiosamente, la historia de Acab tiene un giro inesperado. Después de escuchar la condena de Elías, Acab mostró un grado de arrepentimiento. En 1 Reyes 21, 27, 29 se relata: «Cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y ayunó. Dormía en cilicio y caminaba humildemente. Entonces el Señor dirigió la palabra a Elías, el tisbita: ¿Has notado cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por haberse humillado, no traeré esta calamidad durante su reinado, sino durante el reinado de su hijo». Este momento de humildad de Acab muestra que incluso el más perverso de los reyes aún tenía la capacidad de responder a la reprensión divina. Es importante notar que, aunque Dios pospuso parte del juicio debido a este arrepentimiento, las consecuencias de las acciones de Acab aún recaerían sobre su casa y su reino. Esto nos recuerda que, aunque Dios es misericordioso, también es justo, y nuestras acciones tienen consecuencias reales y duraderas. El arrepentimiento de Acab, aunque genuino en ese momento, resultó ser superficial y efímero, ya que pronto volvió a sus caminos pecaminosos. El reinado de Acab terminó como había vivido, en rebeldía contra Dios. Su muerte, narrada en 1 Reyes 22, ocurrió durante una batalla contra los sirios. A pesar de haberse disfrazado para evitar ser identificado, una flecha disparada al azar lo alcanzó entre las uniones de su armadura. Acab murió lentamente en su carro de guerra, con su sangre fluyendo hasta el fondo del carro. Cuando el carro fue lavado en un estanque en Samaria, los perros lamieron su sangre, cumpliendo parcialmente la profecía de Elías. La muerte ingloria de Acab sirve como un recordatorio sombrío del destino que espera a aquellos que persisten en oponerse a Dios. El destino de Jezabel fue igualmente trágico y cumplió la profecía pronunciada por Elías. Más tarde, Jezabel fue arrojada desde una ventana por sus propios sirvientes a instancias de Jehú, y su cuerpo fue devorado por perros, tal como se había profetizado. Este evento simbolizó no solo el fin de Jezabel y la casa de Acab, sino también el juicio divino sobre la idolatría y la injusticia que habían proliferado bajo su reinado. El legado de Acab y Jezabel sirve como una advertencia poderosa sobre los peligros de alejarse de los caminos de Dios y el precio de la corrupción y la desobediencia. Sus historias ilustran cómo el poder, cuando se desvía hacia el mal, puede llevar a consecuencias devastadoras tanto en la vida personal como en la colectiva. La narrativa bíblica de su caída es un testimonio de que, aunque Dios ofrece misericordia y oportunidades para el arrepentimiento, también mantiene su justicia, asegurando que la maldad no quede sin castigo. Su reinado dejó un legado de apostasía e injusticia que continuaría afectando a Israel por generaciones.
La influencia corrupta de Acab y Jezabel se extendió más allá de sus vidas, con su hija Atalía posteriormente trayendo idolatría y caos al reino de Judá. La historia de Acab nos enseña sobre los peligros de permitir influencias corruptas en nuestras vidas, la importancia de permanecer fieles a Dios, incluso ante la oposición, y las consecuencias devastadoras que el liderazgo impío puede tener sobre toda una nación. El tercer rey en nuestra lista de infamia es Manasés, rey de Judá, cuya maldad sorprendió incluso a los estándares de una época marcada por la apostasía. Manasés ascendió al trono a los 12 años de edad y reinó por 55 años, el reinado más largo de cualquier rey de Judá o Israel. Desafortunadamente, su largo reinado fue caracterizado por una depravación sin precedentes. La Biblia describe sus acciones en términos inequívocos en 2 Reyes 21, 2, 6. Hizo lo que el Señor reprueba, siguiendo las prácticas detestables de las naciones que el Señor había expulsado de delante de los israelitas. Reconstruyó los altares idólatras que su padre Ezequías había demolido. Manasés no solo restauró los altares para Baal, sino que también erigió un poste sagrado, al igual que Acab, rey de Israel, había hecho. Se inclinó ante todos los ejércitos celestiales y les rindió culto. Construyó altares en el templo del Señor, del cual el Señor había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. En los 2 patios del templo del Señor construyó altares para todos los ejércitos celestiales. Incluso sacrificó a su propio hijo en el fuego. Practicó hechicería y adivinación y consultó a médiums y espiritistas. Hizo muchas cosas malas a los ojos del Señor, provocando su ira. Este catálogo de pecados es particularmente sorprendente porque Manasés era hijo de Ezequías, uno de los reyes más fieles y piadosos de Judá. El contraste entre padre e hijo no podría ser más marcado, demostrando que la fe y la piedad no son hereditarias, sino una elección personal que cada individuo debe hacer. El reinado de Manasés representa una reversión chocante de las reformas piadosas de su padre, Ezequías. Mientras Ezequías había trabajado diligentemente para purificar el culto en Judá y restaurar la adoración al verdadero Dios, Manasés no solo reintrodujo prácticas paganas, sino que las llevó a nuevos extremos. No se contentó con adorar a falsos dioses fuera del templo, sino que también contaminó el lugar sagrado con prácticas idolátricas. Esta escalada en la idolatría y la perversión religiosa no solo llevó al reino de Judá a una profunda decadencia espiritual, sino que también marcó un punto bajo en su historia religiosa. Además, el reinado de Manasés tuvo consecuencias duraderas para Judá. Su apostasía no solo provocó la ira de Dios, sino que también sentó un precedente peligroso para futuras generaciones. La corrupción y el pecado sembrados durante su gobierno contribuyeron a la eventual caída de Jerusalén y al exilio del pueblo. El relato bíblico subraya cómo las decisiones de un líder pueden influir profundamente en el destino de una nación, afectando no solo a su presente, sino también a su futuro. La historia de Manasés es una advertencia sobre el poder corruptor de la idolatría y la importancia de la fidelidad a los mandamientos divinos. Manasés no solo abandonó la adoración a Yahvé, sino que también profanó el templo del Señor al construir altares para deidades paganas dentro de sus sagrados recintos. Esto no fue simplemente apostasía, sino una afrenta directa y deliberada contra el Dios de Israel. La construcción de altares para todos los ejércitos celestiales en los patios del templo reflejaba un intento de sincretismo religioso donde Manasés buscaba combinar la adoración a Yahvé con los cultos astrales de babilonios y cananeos. Esta práctica no solo violaba el primer mandamiento, sino que también diluía y corrompía la verdadera fe en Yahvé,
confundiendo al pueblo y alejándolo aún más del verdadero Dios. La profanación del templo por parte de Manasés fue particularmente ofensiva, ya que el templo era el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo y el centro de la vida religiosa y nacional de Judá. Al corromper este lugar sagrado, Manasés estaba efectivamente corrompiendo el corazón espiritual de la nación. Además, Manasés reintrodujo la abominable práctica del sacrificio infantil, algo que Dios había prohibido explícitamente y condenado con severidad. El texto bíblico menciona que Manasés incluso sacrificó a su propio hijo, un acto de crueldad que revela hasta qué punto se había desviado de los caminos de Dios. Esta práctica, asociada con el culto al dios Moloch, era vista como una abominación por Dios y fue una de las razones por las cuales ordenó la expulsión de los cananeos de la tierra prometida. Al adoptar esta práctica, Manasés no solo estaba cometiendo un acto de crueldad indescriptible, sino también rechazando por completo la santidad de la vida humana y el valor que Dios asigna a cada individuo, especialmente a los niños. El sacrificio de niños era considerado la forma más extrema de idolatría y rebelión contra Dios, ya que implicaba la destrucción de aquellos que Dios había creado a su imagen. La disposición de Manasés de sacrificar incluso a su propio hijo muestra la profundidad de su depravación y el poder seductor de la idolatría, que puede llevar a las personas a cometer actos inimaginables en nombre de falsos dioses. La práctica de hechicería, adivinación y necromancia, todas estrictamente prohibidas por la ley mosaica, se volvió común durante el reinado de Manasés. Estas prácticas no solo eran violaciones religiosas, sino que representaban un rechazo fundamental de la soberanía de Dios y una búsqueda de poder y conocimiento a través de fuentes prohibidas y demoníacas. En Deuteronomio 18, 10, 12, Dios había declarado: «No permitas que nadie practique sacrificio del propio hijo o hija en el fuego, ni que practique adivinación, o se dedique a la magia, o haga presagios, o practique hechicería, o haga encantamientos, ni quien consulte a un médium o espiritista, ni quien consulte a los muertos. El Señor abomina a quien practica estas cosas». Durante el largo reinado de Manasés, estas prácticas prohibidas se volvieron parte de la vida cotidiana en Judá, reflejando una sociedad profundamente desviada de los principios que una vez la guiaron. La narrativa bíblica subraya cómo la influencia de un líder corrupto puede pervertir los valores y la moral de una nación entera, llevando a una decadencia espiritual que no solo afecta a la generación presente, sino también a las futuras. La adopción de estas prácticas por parte de Manasés no era simplemente una cuestión de curiosidad o superstición inofensiva. Constituía un rechazo directo de la autoridad de Dios y una búsqueda de poder y conocimiento fuera de los límites establecidos por él. Al recurrir a médiums y espiritistas, Manasés buscaba guía y sabiduría de fuentes demoníacas en lugar de confiar en el Dios viviente. Esto no solo ponía en peligro su propia alma, sino que también abría las puertas a influencias malignas sobre todo el reino. El impacto del reinado de Manasés fue tan profundo y duradero que la Biblia lo responsabiliza directamente por el eventual exilio de Judá. En 2 Reyes 21, 10, 15 se registra la condena profética de sus acciones. El Señor dijo por medio de sus siervos, los profetas: «Manasés, rey de Judá, ha cometido estas prácticas repugnantes. Ha hecho más mal que los amorreos que lo precedieron y ha llevado a Judá a pecar con sus ídolos. Por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel: traeré tanta desdicha sobre Jerusalén y Judá, que los oídos de todos los que lo oigan quedarán aturdidos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de medición usado contra Samaria y la plomada usada contra la familia de Acab.
Limpiaré Jerusalén como se limpia un plato, frotándolo y volteándolo boca abajo. Abandonaré el remanente de mi herencia y los entregaré en manos de sus enemigos. Serán saqueados y despojados por todos sus enemigos, porque han hecho lo que repruebo y me han provocado ira desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy. Esta declaración divina no solo condenó a Manasés, sino que también selló el destino de Judá. La severidad de esta sentencia refleja la gravedad de los pecados de Manasés a los ojos de Dios. Su apostasía, idolatría y prácticas abominables no solo corrompieron su propia alma, sino que amenazaban con llevar a todo el reino a la ruina espiritual y moral. La mención de que Manasés hizo más mal que los amorreos es particularmente condenatoria. Los amorreos eran uno de los pueblos que habitaban Canaán antes de la llegada de los israelitas, y sus prácticas pecaminosas eran frecuentemente citadas como la razón por la cual Dios los expulsó de la tierra. Al superar la maldad de los amorreos, Manasés estaba esencialmente negando el propósito por el cual Dios había dado la tierra a Israel. Además, esta comparación subraya el nivel extremo de desviación de Manasés respecto a las enseñanzas divinas. Los amorreos eran considerados un ejemplo de corrupción y decadencia moral, y el hecho de que Manasés los superara en maldad indicaba una decadencia espiritual sin precedentes en la historia de Judá. Este contexto histórico refuerza la gravedad de los actos de Manasés y su impacto devastador no solo en su reinado, sino en el destino de su nación. La influencia de Manasés se extendió más allá de su vida, afectando a las generaciones futuras de Judá. Su legado de idolatría y corrupción dejó una marca indeleble en la historia del pueblo, contribuyendo a la eventual destrucción de Jerusalén y al exilio babilónico. La historia de Manasés es un recordatorio contundente de cómo el liderazgo impío puede llevar a una nación entera por un camino de ruina espiritual y moral, y de la importancia de mantenerse fieles a los principios y mandamientos divinos. Manasés estaba transformando el reino de Judá, que debía ser un faro de luz y verdad para las naciones, en un centro de oscuridad y depravación, superando incluso a los pueblos paganos que lo rodeaban. La comparación con la familia de Acab es también significativa, ya que Acab era visto como el epítome de la maldad entre los reyes del reino del norte. Al comparar a Jerusalén con Samaria, la capital del reino del norte, y a la casa de Manasés con la de Acab, Dios estaba esencialmente declarando que Judá había alcanzado el mismo nivel de corrupción que llevó a la destrucción de Israel a manos de los asirios. Curiosamente, la historia de Manasés tiene un giro inesperado que se narra no en los libros de Reyes, sino en las Crónicas. En 2 Crónicas 33, 10, 13, leemos: El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no le prestaron atención. Por eso el Señor envió contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, quienes capturaron a Manasés, le pusieron un gancho en la nariz, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. En su aflicción, buscó el favor del Señor, su Dios, y se humilló mucho delante del Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y atendió su súplica, así que lo trajo de vuelta a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor es Dios. Este pasaje revela que incluso el más perverso de los reyes aún tenía la oportunidad de arrepentirse y volver a Dios. El cautiverio de Manasés en Babilonia marcó un punto de inflexión en su vida, llevándolo a un arrepentimiento sincero y a un cambio de corazón. Tras su regreso a Jerusalén, Manasés intentó enmendar algunos de los daños que había causado. En 2 Crónicas 33, 15, 16 se describe:
Él retiró del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo que había colocado allí, así como todos los altares que había construido en la colina del templo y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Luego restauró el altar del Señor, y sobre él ofreció sacrificios de comunión y de gratitud, y ordenó a Judá que sirviera al Señor, el Dios de Israel. Estas acciones demuestran un cambio genuino en el corazón de Manasés y un deseo sincero de corregir sus errores pasados. Sin embargo, es importante notar que, aunque Manasés se arrepintió e intentó implementar reformas, el daño que había causado era tan profundo que sus esfuerzos no fueron suficientes para revertir completamente el curso que había establecido para Judá. El texto bíblico señala que, aunque Manasés eliminó los ídolos y altares paganos, el pueblo continuó ofreciendo sacrificios en los altares idólatras, aunque solo al Señor, su Dios. 2 Crónicas 33:17. La historia de Manasés ilustra cómo las acciones de un líder pueden tener repercusiones duraderas, incluso después de su arrepentimiento. Aunque sus intentos de reforma fueron significativos, el legado de idolatría y corrupción que dejó fue difícil de erradicar. Esta narrativa subraya la importancia de la fidelidad y la obediencia desde el principio, ya que la restauración, aunque posible, no siempre puede reparar completamente el daño causado. El reinado de Manasés sirve como una advertencia de que las decisiones que tomamos, especialmente en posiciones de liderazgo, pueden tener un impacto duradero en nuestras vidas y en las de aquellos a quienes lideramos. Esto sugiere que, a pesar de las reformas de Manasés, las prácticas idólatras que había instaurado estaban profundamente arraigadas en la sociedad de Judá. La historia de Manasés ofrece varias enseñanzas cruciales. En primer lugar, ilustra el poder corruptor del pecado y cómo incluso aquellos criados en entornos piadosos pueden desviarse drásticamente si no mantienen una relación personal con Dios. En segundo lugar, pone de manifiesto la gravedad con la que Dios percibe la idolatría y las prácticas ocultistas, especialmente cuando éstas conducen a la explotación y abuso de los vulnerables. En tercer lugar, la historia subraya que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Incluso el pecador más notorio puede encontrar perdón si se arrepiente sinceramente. No obstante, también queda claro que, aunque Dios perdona, las consecuencias de nuestras acciones a menudo persisten. Las acciones de Manasés tuvieron un impacto duradero que ni siquiera su arrepentimiento tardío pudo revertir por completo. Finalmente, la historia de Manasés sirve como un recordatorio sombrío de cómo las decisiones de los líderes pueden tener repercusiones de largo alcance para toda una nación. Su reinado estableció un patrón de apostasía que, a pesar de las reformas posteriores de reyes como Josías, eventualmente llevó a la caída de Judá y al exilio babilónico. El cuarto y último rey en nuestra lista de infamia es Acaz, rey de Judá, cuya historia ejemplifica de manera inquietante cómo el miedo y la falta de fe pueden llevar a un líder a tomar decisiones desastrosas. Acaz ascendió al trono de Judá en un período de gran turbulencia política y militar. El reino estaba bajo constante amenaza de sus vecinos, particularmente de Israel, el reino del norte, y de Siria. En 2 Reyes 16:2-4 se narra: Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. A diferencia de David, su antepasado, no hizo lo que el Señor, su Dios, aprueba. Siguió los caminos de los reyes de Israel y llegó al punto de sacrificar a su hijo en el fuego, imitando las prácticas detestables de las naciones que el Señor había expulsado de delante de los israelitas. También ofreció sacrificios e incienso en los altares idólatras, en los altos de las colinas y bajo todo árbol frondoso.
Este resumen del reinado de Acaz ya nos da una idea de la profundidad de su apostasía y de la gravedad de sus acciones a los ojos de Dios. La historia de Acaz también destaca cómo las decisiones impulsadas por el miedo pueden llevar a un desastre aún mayor. En un intento desesperado por asegurar su reino, Acaz buscó la ayuda del imperio asirio, un movimiento que resultó en una mayor opresión para Judá. Esta alianza no solo fue una traición a la confianza en Dios, sino que también introdujo prácticas idolátricas y costumbres paganas en Judá, alejando aún más al pueblo de la verdadera adoración. La historia de Acaz es un recordatorio de que las decisiones tomadas por desesperación y falta de fe pueden tener consecuencias duraderas y devastadoras para una nación. Uno de los eventos más significativos del reinado de Acaz ocurrió cuando Judá se encontraba bajo la amenaza de invasión por parte de Israel y Siria. En lugar de confiar en Dios para protección, como habían hecho sus antepasados fieles, Acaz optó por buscar apoyo en alianzas políticas con potencias extranjeras, específicamente con Asiria. Esta decisión no solo demostró una falta de fe en el Dios de Israel, sino que también trajo consecuencias desastrosas para el reino. En 2 Reyes 16:7-8 se narra: Acaz envió mensajeros para decir a Tiglat-Pileser, rey de Asiria: «Soy tu siervo y tu hijo. Ven y líbrame de las manos del rey de Siria y del rey de Israel que están atacándome». Acaz tomó la plata y el oro encontrados en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real y los envió como presente al rey de Asiria. Este acto de desesperación no solo agotó los recursos del reino, sino que también puso a Judá en una posición de servidumbre a una potencia extranjera pagana. Al hacer esto, Acaz estaba efectivamente rechazando la protección de Dios y confiando en la ayuda humana, una acción que los profetas a menudo condenaban. La falta de fe de Acaz es aún más evidente en su encuentro con el profeta Isaías, relatado en Isaías 7. Cuando Acaz se encontraba atemorizado ante la amenaza de invasión, Dios envió a Isaías para tranquilizarlo y ofrecerle una señal de la protección divina. En Isaías 7, 10, 12 leemos: «El Señor habló nuevamente a Acaz. Pide al Señor tu Dios una señal, ya sea en lo profundo, ya sea en lo alto». Pero Acaz dijo: «No pediré, no pondré al Señor a prueba». A primera vista, la respuesta de Acaz puede parecer piadosa, pero en realidad era una negativa a confiar en Dios. Acaz ya había decidido depender de Asiria y no quería una señal de Dios que pudiera desafiar su decisión. Esta negativa a buscar la orientación y ayuda divina es emblemática de todo el reinado de Acaz, caracterizado por un constante rechazo de la voluntad de Dios en favor de soluciones humanas y alianzas políticas riesgosas. Las acciones de Acaz tuvieron repercusiones duraderas para Judá. Su alianza con Asiria no solo fracasó en proporcionar seguridad a largo plazo, sino que también permitió la entrada de influencias culturales y religiosas asirias en Judá. En 2 Reyes 16, 10, 18 se describe cómo Acaz, después de visitar Damasco para encontrarse con el rey de Asiria, quedó impresionado con un altar pagano que vio allí. Envió un modelo de este altar al sacerdote Urías en Jerusalén, con instrucciones para construir una réplica. Una vez completado el altar, Acaz no solo lo utilizó para sus propios sacrificios, sino que también ordenó que se usara para el culto oficial en el templo, desplazando el altar de bronce original que había sido consagrado a Yahvé. Esta acción simboliza perfectamente cómo la búsqueda de Acaz por soluciones políticas comprometió la pureza del culto a Dios. No solo introdujo prácticas paganas en su vida personal, sino que también corrompió el culto nacional, alejando a todo el pueblo de Dios. El legado de Acaz es un poderoso testimonio de los peligros de abandonar la fe en Dios en tiempos de crisis.
mostrando cómo la falta de confianza en lo divino puede llevar a una nación por un camino de decadencia espiritual y moral. El reinado de Acaz nos muestra que las decisiones basadas en el miedo y la falta de fe a menudo resultan en consecuencias más graves que las amenazas originales. La historia de Acaz también pone de relieve cómo la infidelidad espiritual suele acompañar decisiones políticas insensatas. Al rechazar la guía de Dios y de los profetas, Acaz no solo comprometió la integridad espiritual de Judá, sino que también debilitó su independencia política y su identidad cultural. Los errores de Acaz destacan aún más cuando se comparan con la fe y devoción de su hijo y sucesor, Ezequías, quien trabajó arduamente para revertir muchos de los daños causados por su padre. Sin embargo, las consecuencias de las acciones de Acaz persistieron mucho después de su reinado, contribuyendo al declive espiritual que eventualmente llevaría al exilio de Judá. La lección final de la vida de Acaz es que la verdadera seguridad y prosperidad de una nación no provienen de alianzas políticas o poder militar, sino de la fidelidad a Dios y la obediencia a su voluntad. Que podamos aprender de los errores de estos reyes y buscar ser líderes en cualquier esfera de influencia que tengamos, que honran a Dios, sirven al pueblo con integridad y dejan un legado de fe y justicia para las generaciones futuras. Las historias de los reyes Jeroboam, Acab, Manasés y Acaz nos ofrecen valiosas lecciones sobre el ejercicio del poder y la importancia de la fe y la obediencia a Dios en el liderazgo. Cada uno de estos reyes, a su manera, demostró cómo la desviación de los principios divinos puede llevar a una nación a la decadencia espiritual y moral, con consecuencias que a menudo se extienden mucho más allá de sus propios reinados. Jeroboam, impulsado por el temor y la ambición política, estableció un sistema religioso alternativo que desafió directamente el culto a Yahvé. Su intento de consolidar su poder a través de la idolatría no solo separó a Israel del verdadero Dios, sino que también sembró las semillas de la corrupción que afectaron a generaciones futuras. Acab, por su parte, mostró cómo la influencia de individuos corruptos como Jezabel puede llevar a un líder a cometer actos de gran injusticia y a desviarse completamente de los caminos de Dios. Su reinado estuvo marcado por una idolatría desenfrenada y una falta de respeto por la ley divina, lo que finalmente llevó a Israel a una profunda crisis espiritual. Manasés, a pesar de su arrepentimiento tardío, es un ejemplo de cómo la maldad extrema puede dejar cicatrices profundas en una sociedad. Aunque finalmente buscó el perdón de Dios, las prácticas paganas que introdujo en Judá no pudieron ser completamente erradicadas, y su legado de idolatría continuó afectando a la nación incluso después de su muerte. Este caso destaca la importancia de la responsabilidad personal y de cómo las acciones de un líder pueden tener efectos duraderos, positivos o negativos en su pueblo. Finalmente, Acaz nos muestra los peligros de actuar por miedo y falta de fe. Su dependencia de alianzas políticas y poder militar, en lugar de confiar en la protección divina, no solo comprometió la seguridad y estabilidad de Judá, sino que también introdujo prácticas paganas que corrompieron aún más el culto y la identidad cultural del pueblo. La negativa de Acaz a buscar y confiar en la guía de Dios, incluso cuando se le ofreció una señal divina a través del profeta Isaías, subraya la tragedia de su liderazgo. En conjunto, estas historias nos enseñan que el liderazgo requiere más que solo habilidades políticas o militares. Requiere una fuerte base espiritual y un compromiso con los principios divinos. Los líderes que se alejan de Dios y buscan soluciones humanas para problemas espirituales, a menudo conducen a su pueblo por un camino de destrucción.
Por el contrario, aquellos que se mantienen fieles a Dios, incluso en tiempos de adversidad, pueden traer bendiciones y estabilidad a sus naciones. En última instancia, estas narrativas bíblicas nos llaman a reflexionar sobre el tipo de líderes que deseamos ser o apoyar. Nos desafían a buscar la guía de Dios en nuestras decisiones y a recordar que, aunque podemos cometer errores, siempre hay un camino de regreso a través del arrepentimiento y la fe. Que podamos aprender de estos ejemplos históricos y esforzarnos por ser líderes que promuevan la justicia, la verdad y la fidelidad a los principios divinos, dejando un legado positivo para las generaciones futuras. Al rechazar la guía de Dios y de los profetas, Acaz no solo comprometió la integridad espiritual de Judá, sino que también debilitó su independencia política y su identidad cultural. Los errores de Acaz destacan aún más cuando se comparan con la fe y devoción de su hijo y sucesor, Ezequías, quien trabajó arduamente para revertir muchos de los daños causados por su padre. Sin embargo, las consecuencias de las acciones de Acaz persistieron mucho después de su reinado, contribuyendo al declive espiritual que eventualmente llevaría al exilio de Judá. La lección final de la vida de Acaz es que la verdadera seguridad y prosperidad de una nación no provienen de alianzas políticas o poder militar, sino de la fidelidad a Dios y la obediencia a su voluntad. Que podamos aprender de los errores de estos reyes y buscar ser líderes en cualquier esfera de influencia que tengamos, que honran a Dios, sirven al pueblo con integridad y dejan un legado de fe y justicia para las generaciones futuras. Las historias de los reyes Jeroboam, Acab, Manasés y Acaz nos ofrecen valiosas lecciones sobre el ejercicio del poder y la importancia de la fe y la obediencia a Dios en el liderazgo. Cada uno de estos reyes, a su manera, demostró cómo la desviación de los principios divinos puede llevar a una nación a la decadencia espiritual y moral, con consecuencias que a menudo se extienden mucho más allá de sus propios reinados. Jeroboam, impulsado por el temor y la ambición política, estableció un sistema religioso alternativo que desafió directamente el culto a Yahvé. Su intento de consolidar su poder a través de la idolatría no solo separó a Israel del verdadero Dios, sino que también sembró las semillas de la corrupción que afectaron a generaciones futuras. Acab, por su parte, mostró cómo la influencia de individuos corruptos como Jezabel puede llevar a un líder a cometer actos de gran injusticia y a desviarse completamente de los caminos de Dios. Su reinado estuvo marcado por una idolatría desenfrenada y una falta de respeto por la ley divina, lo que finalmente llevó a Israel a una profunda crisis espiritual. Manasés, a pesar de su arrepentimiento tardío, es un ejemplo de cómo la maldad extrema puede dejar cicatrices profundas en una sociedad. Aunque finalmente buscó el perdón de Dios, las prácticas paganas que introdujo en Judá no pudieron ser completamente erradicadas, y su legado de idolatría continuó afectando a la nación incluso después de su muerte. Este caso destaca la importancia de la responsabilidad personal y de cómo las acciones de un líder pueden tener efectos duraderos, positivos o negativos en su pueblo. Finalmente, Acaz nos muestra los peligros de actuar por miedo y falta de fe. Su dependencia de alianzas políticas y poder militar, en lugar de confiar en la protección divina, no solo comprometió la seguridad y estabilidad de Judá, sino que también introdujo prácticas paganas que corrompieron aún más el culto y la identidad cultural del pueblo. La negativa de Acaz a buscar y confiar en la guía de Dios, incluso cuando se le ofreció una señal divina a través del profeta Isaías, subraya la tragedia de su liderazgo. En conjunto, estas historias nos enseñan que el liderazgo requiere más que solo habilidades políticas o militares.
requiere una fuerte base espiritual y un compromiso con los principios divinos. Los líderes que se alejan de Dios y buscan soluciones humanas para problemas espirituales, a menudo conducen a su pueblo por un camino de destrucción. Por el contrario, aquellos que se mantienen fieles a Dios, incluso en tiempos de adversidad, pueden traer bendiciones y estabilidad a sus naciones. En última instancia, estas narrativas bíblicas nos llaman a reflexionar sobre el tipo de líderes que deseamos ser o apoyar. Nos desafían a buscar la guía de Dios en nuestras decisiones y a recordar que, aunque podemos cometer errores, siempre hay un camino de regreso a través del arrepentimiento y la fe. Que podamos aprender de estos ejemplos históricos y esforzarnos por ser líderes que promuevan la justicia, la verdad y la fidelidad a los principios divinos, dejando un legado positivo para las generaciones futuras. Al rechazar la guía de Dios y de los profetas, Acaz no solo comprometió la integridad espiritual de Judá, sino que también debilitó su independencia política y su identidad cultural. Los errores de Acaz destacan aún más cuando se comparan con la fe y devoción de su hijo y sucesor, Ezequías, quien trabajó arduamente para revertir muchos de los daños causados por su padre. Sin embargo, las consecuencias de las acciones de Acaz persistieron mucho después de su reinado, contribuyendo al declive espiritual que eventualmente llevaría al exilio de Judá. La lección final de la vida de Acaz es que la verdadera seguridad y prosperidad de una nación no provienen de alianzas políticas o poder militar, sino de la fidelidad a Dios y la obediencia a su voluntad. Que podamos aprender de los errores de estos reyes y buscar ser líderes en cualquier esfera de influencia que tengamos, que honran a Dios, sirven al pueblo con integridad y dejan un legado de fe y justicia para las generaciones futuras. Las historias de los reyes Jeroboam, Acab, Manasés y Acaz nos ofrecen valiosas lecciones sobre el ejercicio del poder y la importancia de la fe y la obediencia a Dios en el liderazgo. Cada uno de estos reyes, a su manera, demostró cómo la desviación de los principios divinos puede llevar a una nación a la decadencia espiritual y moral, con consecuencias